Bien, ahora quiero dejar con ustedes a el doctor Gilberto Sánchez Cabezas. Don Gilberto Sánchez Cabezas es profesor de Estado en alemán, en italiano y en castellano. Es doctor en lingüística general y también es profesor emérito en la Universidad de Chile. Miembro del Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile, es conocedor de muchas lenguas antiguas y modernas: latín, griego, francés, inglés, árabe, hebreo, chino, ruso, húngaro, quechua, aymara, etc. Yo recuerdo que hace muchos años entrevisté a don Rodolfo von Moltke, sociolingüista de la Universidad Católica, y él en esa entrevista que se publicó en la revista Taller de Letras hace muchísimos años, recordaba y citaba con especial cariño a don Gilberto Sánchez, justamente por este manejo de las lenguas, un manejo tanto en el uso cuanto de la estructura de las lenguas, y admiraba muchísimo aquello, recuerdo, el profesor von Moltke. Don Gilberto es investigador en lenguas aborígenes de Chile, con especial énfasis en el mapudungún. Es experto en léxico indígena incorporado al español. Ha realizado estudios etnolingüísticos de la variedad mapuche pehuenche, cuyos resultados ha dado a conocer en publicaciones, en simposios y congresos en Chile y en el extranjero. Fue vicedirector de la Academia Chilena de la Lengua, secretario general del Instituto de Chile y es miembro honorario del Colegio de Antropólogos de Chile. Seguramente don Rodolfo habría saludado en mapudungún. Yo, si me permiten, lo voy a hacer también. Mari mari com puche mulelo tavachitravun meu, Dr. Lenz ni chetungen meu, puchachay, pupapay, huequechican tocay. Buenos días a todas las personas que están reunidas aquí para rendir homenaje al doctor Lenz, los caballeros, las señoras y también la gente joven. Taltenmay. Muchas gracias. El doctor Rodolfo Primavera, porque en verdad Lenz significa primavera en alemán. Es una palabra poética, ¿no? La palabra corriente es Frühling, ¿no? Es de origen germánico y por eso también en holandés, lengua muy cercana al alemán, se dice lente. El doctor Rodolfo Lenz fue el primero en Chile que estudió y describió la lengua mapuche, mapudungún o mapudungún, aplicando los métodos de la ciencia lingüística de su época. En verdad, su labor fue de carácter etnolingüístico, pues no solo describió la estructura fonética y gramatical de la lengua, sino también recolectó y analizó la producción literaria tradicional del pueblo mapuche. Le interesó, además, conocer su modo de pensar y Weltanschauung o Weltansicht, organización social, creencias, etc. Recolectó abundante material lingüístico auténtico, fidedigno, viajando a la Araucanía, donde pudo entrevistar al mejor de sus informantes. No me gusta esta palabra, pero es la que se emplea, ¿no es cierto?, en lingüística. A Segundo Jara Calbuén. Su obra ha influido en estudiosos posteriores de la lengua y cultura mapuche de Chile y del extranjero. Sintió simpatía y respeto por el pueblo mapuche y trató de enseñar a los chilenos a valorarlo con su lengua y su cultura, ambas en absoluto primitivas. Su presencia en Chile. El 29 de abril de 1889 fue fundado el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile durante el gobierno del presidente José Manuel Balmaceda, con el objeto de formar profesores para la enseñanza media. Su ministro de Educación, don Julio Bañado, recibió el encargo de contratar profesores competentes en Alemania, que gozaban de gran prestigio,
país cuyas universidades, ¿no es cierto?, tenían muchos especialistas. Entonces llegaron a Chile los doctores Juan Enrique Schneider, para Pedagogía y Filosofía, Federico Johoff, Ciencias Naturales, Juan Steffen, Historia y Geografía, Augusto Tafelmacher, Matemáticas, Alfredo Beutel, Física y Química, Federico Hansel, Gramática Histórica, y Rodolfo Lenz, para varios idiomas, francés, inglés, italiano. Este último se avecindó en Chile y no regresó nunca a su patria. Falleció en Santiago en septiembre de 1938. El doctor Lenz se interesó por investigar el español que se hablaba en Chile y el idioma mapuche. Muy pronto llamó su atención el modo de hablar de los chilenos, sobre todo de quienes pertenecían al estrato social más bajo, el cual atribuyó a influencia del idioma mapuche. Ello lo motivó a estudiarlo. Comprobó que a los chilenos no les interesaba mayormente por ser lengua de indios. En sus clases en el Instituto Pedagógico, el doctor Lenz inculcó el interés por el español popular y la lengua autóctona. Esa actitud le ocasionó alguna dificultad, pero no se amilanó. Escribió al respecto, comillas, en enero de 1891 mandé el primero de mis chilenische Studien a la revista Phonetische Studien, editada en Marburg, Alemania, porque si los hubiese publicado en Chile, los literatos se habrían reído del gringo loco que tratara los vicios del lenguaje de la plebe ignorante como materia de trabajos científicos. Publicado en 1924. Siguió adelante el doctor con su estudio. Aunque sus maestros en la Universidad de Bonn habían sido neogramáticos, Jungrammatiker, para los cuales el estudio del lenguaje solo podía realizarse desde una perspectiva histórica, se dedicó a estudiar el lenguaje actual. Al respecto, influyó en el lingüista alemán Georg von der Gabelens. Según la investigación lingüística debe iniciarse examinando el habla, die Rede, la parole según de Saussure. El estudioso debe realizar una recolección metódica, ein zweckbewusstes Sammeln, de muestras orales de una lengua. Consideraba también importante el conocimiento de otras lenguas, entre ellas las de América, cuyas estructuras difieren mucho de las que poseen las lenguas indoeuropeas. El doctor Lenz estuvo completamente de acuerdo con von der Gabelens, cuya metodología le parecía espléndida, y cita varias veces su obra. Comillas, en todo quisiera tomar como guía la metodología lingüística dada por Georg von der Gabelens. Temo solamente que no me alcancen mis fuerzas para una tarea de tanta magnitud como sería una gramática crítica completa. Desgraciadamente no pudo cumplir su objetivo. Fonética y grafemario del mapuche. El doctor Lenz dedicó especial atención a la descripción fonética del mapuche. Había recibido una especial preparación en esa disciplina de su maestro en la Universidad de Bonn, el doctor Moritz Trautmann. Por ello, la descripción de los sonidos es minuciosa, exacta, como en el presente. Por ejemplo, leemos en los diálogos en dialecto pehuenche. No voy a reproducir toda la descripción en todo caso, ¿no? Que posee el mapuche, que es en términos actuales, ¿no es cierto?, un fonema retroflejo. Fricativo ápico supraalveolar o prepalatal, sin vibración de la punta de la lengua, como en Mari Mari, Cura, Ruca, Rolpan, Ngur, Zorro, Rupur, Camino, ¿no? Ese chilena, sonido muy raro,
como Sacu, Sancho, Serfín, Sarquento. Este fonema se encuentra en la lengua en préstamos del español. D, fricativo ápico dental, que rara vez es un poco oclusivo, como el dañe, dawe, zomo, dongun, chod. Las explosivas tónicas P y T, esta casi siempre postdental, son a menudo muy fuertes, largas. En tal caso las duplico, como en fotem, mete, repu. En verdad, hasta entonces nadie había descrito, ¿no?, los sonidos del mapuche de esta manera, ¿no es cierto?, técnica minuciosa. De diálogos en dialecto pehuenche chileno, explosiva, impura, ápico dental, africata, la vulgar chilena o inglesa de Londres, como en trapi, traún, tripantu, tromö en mapuche. TLN, ápico interdentales o postdentales con valor distintivo, como en meta, meten, laku, lan, namun, nanun, nome, non. ¿No? La D fricativa no implosiva, ápico postdental, semejante a la D inglesa en la palabra weather. Cuando pierde la voz parece que pasa fácilmente a una coronal infraalveolar y menos a menudo a una áfona fricativa postdental. En verdad nadie había empleado hasta entonces esa terminología. La ng nasal dorso palatal o velar, bastante frecuente en idioma mapuche, por ejemplo, ñe, ojo, ñillatun, no, ngtam, lipan, ch, la ch castellana o inglesa, explosiva, impura, dorso prepalatal, a veces con débil africación inicial, como en Chayua, Chapaz, Chem, Chucau, palabra conocida en español también, Chumten. Disculpen, ¿eh? Al parecer, el doctor Lenz intuyó la noción de fonema, pues afirma que algunos sonidos tenían valor distintivo, es decir, conllevaban un cambio de significado. Por ejemplo, las consonantes ápico interdentales o postdentales, l, n, t. Por el contrario, otras carecían de tal valor, las consonantes ápico supraalveolares, pero no consignó pares mínimos que confirmaran lo que él postulaba. Agregó, comillas, al escribir un idioma debería emplearse un signo para representar cada sonido distintivo. Distintivos son en cada lengua aquellos sonidos cuya sustitución por otro podría variar el significado. Matices distintos de sonidos que no pueden producir tal efecto, sino que dependen en su uso de ciertas leyes especiales de cada lengua. No necesitan escribirse con signos diferentes a una escritura fonética práctica. Solo en trabajos científicos que quieren estudiar tales leyes fonéticas que el pueblo aplica inconscientemente, se exige una traducción fonética rigurosa. Distingue con signos particulares todos los matices que el oído del observador alcanza a notar, comillas. Es decir, un alfabeto o grafemario, ¿no?, debe representar en términos actuales solo los fonemas y no los alófonos. Por tal razón,
empleó para representar los sonidos distintivos del mapuche un alfabeto o grafemario basado en el alfabeto español, prácticamente todos los signos de este alfabeto, más algunos otros símbolos que conocía, ¿no es cierto?, del lepsios y del metro fonético que se empleaba en Europa para representar tales sonidos. Su sistema de transcripción comprende prácticamente todos los signos o letras en términos corrientes del español, más otros símbolos especiales. Con justicia corresponde llamarlo grafemario Lenz. Describió la estructura fonética de 3 variedades dialectales del mapuche, del huilliche, del picunche y del pecuenche, lo cual no se había hecho hasta entonces. Estructura gramatical del mapuche. Según el doctor Lenz, el análisis lingüístico del mapuche debía prescindir de las clasificaciones gramaticales del latín. Pues, comillas, pues en mapuche no existe ni siquiera la división gramatical en sustantivos, adjetivos y verbos. Todos los conceptos de sustancia, cualidad y fenómeno sufren las mismas alteraciones morfológicas. Creo por esto que un análisis abstracto de una lengua americana tan particular será de valor para la lingüística científica. Desechó también la gramática general basada en la lógica de Aristóteles, comillas, puesto que no hay una manera absoluta de pensar, puesto que cada lengua tiene una manera particular de unir las ideas. Si este hecho indudable no se les ocurre todos los días a todos los filólogos, es porque falta generalmente la posibilidad de comparar. Cierre de comillas. Comillas nuevamente. Nada de lo que nosotros creemos tan natural en nuestras lenguas es indispensable. Ni la declinación, ni la conjugación, ni el activo, ni el pasivo, ni toda la división de las palabras en diferentes partes de la oración. El hombre puede pensar sin distinguir las categorías de verbo, adjetivo, adverbio. Y las lenguas que así se hablan no son pobres ni monótonas por eso. Pero no olvidemos que queda por hacer en casi todas las lenguas americanas, si no en todas, la indagación al mismo tiempo filosófica de la manera de pensar. Aún las más modernas gramáticas no dan más que algunas indicaciones en este sentido. Con todas ellas poseen los pensamientos en el lecho mortífero de Procusto de la gramática latina. O sea, es el hecho, ¿no es cierto?, en que obligaban a alguien a dormir y enseguida le aplicaban en buenas cuentas torturas, ¿no? Algunas características estructurales del mapuche. Es una lengua aglutinante incorporativa. Ahora se dice más bien incorporante, ¿no? Como las lenguas americanas. En ella muchas palabras equivalen a frases en español y otras lenguas flexivas. Por ejemplo, Catrimamuilmean, voy a ir a cortar leña. Es en mapuche una sola palabra, pero equivale a una oración en español. O Quimapudungulán, yo no sé hablar mapuche, ¿no? O Topaihuelán, ya no soy capaz de comer más. No posee género gramatical ni declinación, como aparece en las obras coloniales. El mapuche fue descrito, ¿no?, por los autores religiosos coloniales, aplicando, ¿no es cierto?, la gramática latina y sus categorías. El número solo ocurre con propiedad en los pronombres personales, singular, dual y plural. Solo aplica sufijos, los cuales son en primer lugar restos de pronombres personales y demostrativos. Las lenguas americanas son en general aglutinantes polisintéticas, pero también con tendencias diferentes. El mapuche es, en comparación, una lengua sufijadora. En cambio, el náhuatl es prefijadora y el guaraní es tanto prefijadora como sufijadora. Distingue claramente la función de sustantivo con pronombre posesivo
con sujeto pronominal. En el primer caso se antepone, en el segundo se pospone. Por ejemplo, ñiakun, mi llegar, mi llegada. Miacuimi, tú llegaste. Comillas, particularidad que distingue al araucano del quichua y de la mayor parte de las lenguas americanas. Luego, casi todos los sustantivos y adjetivos pueden asumir funciones verbales, agregándoles sufijos demostrativos y personales. De todos los verbos se derivan formas sustantivas, efectivamente, ¿no? Solo existe una palabra con función de preposición, más o meu o mo, pospuesta, la cual puede expresar todas las relaciones posibles de lugar, tranquilidad. Mis rukamom leimi, estás en tu casa. Movimiento en dirección a un lugar. Mi rukamo amoimi, a tu casa irás. Movimiento que sale de un lugar. Mi rukamo kpaimi, de tu casa vienes. Comillas, el araucano expresa las relaciones del lugar con una precisión incomparable por verbos primitivos, lo que todos parecen haber sido monosílabos y que hoy solo se emplean en composición con otras expresiones verbales sustantivas, adjetivas, adverbiales, según su significado en castellano. Por ejemplo, me, ir, pa, venir, tú, ir haciendo, po, llegar para allá, ocu, lugar para acá, no, pasar para acá, no, pasar al otro lado. Otros verbos primitivos para expresar acciones fundamentales son pe, ver, pi, decir, la, morir, el, dejar, y, comer, ñe, ser, le, estar. No. Luego, la etnoliteratura mapuche constituyó sin duda una novedad afirmar a fines del siglo XIX que el pueblo mapuche poseía una literatura propiamente tal. Solo se conocían unas pocas referencias a algún mito indígena, por ejemplo el del diluvio, ¿no? Que no ocurrió solamente en el Medio Oriente, ¿no? En su obra del cronista Diego de Rosales, y también a la capacidad oratoria de los mapuches. Se sabía que en los parlamentos, coyac en mapuche, que celebraban con los españoles, pronunciaban discursos que a veces duraban horas. Todavía en el presente en algunos lugares, por ejemplo, del Alto Biobío, el lonco cacique debe pronunciar ante los miembros de la comunidad cuando se celebra el guillatún un discurso. En su obra de la literatura araucana, el doctor Lenz explicó qué entendía por literatura para evitar que se la considerara igual a los otros pueblos más desarrollados. Comilla, la literatura araucana no es una literatura de arte en la cual descuellen grandes autores que en sus obras hayan manifestado a sus connacionales en el espejo de su intuición las fases y distensiones de su poética, fases y distensiones de la vida humana. Es una literatura anónima, exclusivamente oral, tal como también en los pueblos civilizados suele existir al lado de las obras de arte. Cierre de comillas. ¿Por qué se interesó por la literatura de los mapuches? En primer lugar, por el motivo etnológico, como afirma él en términos actuales, antropológico. Comillas, averiguar cómo se reflejan en el hombre primitivo el mundo interior y la vida humana es averiguar la historia intelectual del género humano. El estudio de sus leyendas, de sus ideas mitológicas y religiosas, de sus conceptos jurídicos y sociales nos hace comprender muchas cuestiones que con el exclusivo estudio de las razas civilizadas nunca podríamos resolver.
Las investigaciones de los últimos decenios nos han enseñado que a menudo se ha exagerado la distancia que parece haber entre el hombre civilizado y el pueblo natural, cierre de comillas. Luego pensaba que el estudio literario sirve para comprender cómo se forman la leyenda, la epopeya, la poesía lírica, comillas, cómo trabajan la imaginación creadora y la reproductiva, cierre de comillas. Después de examinar a fondo los textos que había recolectado, los clasificó según el tipo de producción literaria. Distinguió primero entre el estilo retórico o hueupín, el antiguo coyactún, propio de los discursos e invocaciones a las fuerzas de la naturaleza, y la creación literaria propiamente tal. Clasificó esta última en poesía cantada, ilcatún, y prosa. Según el argumento, la prosa es epeu, cuento, nutrancam, relación histórica. En los epeu distinguió 3 clases: el cuento mítico, el cual contiene alusiones a mitos antiguos y en general a hechos sobrenaturales. En segundo lugar, el cuento de animales o fábula, en el cual los animales actúan y hablan como seres humanos. Y en tercer lugar, el cuento ficticio simple, el cual carece de elementos míticos, comillas, pero que puede contener rasgos que contradicen la realidad. En cuanto al nitrancam, que significa comunicación o conversación, comillas, se emplea así para cualquier charla o diálogo sobre asuntos ordinarios de todos los días. Más especialmente se refiere a comunicaciones o narraciones fundadas en hechos importantes de cuya realidad no se duda. Son dignas de apuntarse todas las que se refieren ya sea a la historia o a las costumbres de los indios, ¿no? Cierre de comillas. Los relatos históricos permiten ver cómo se forma la epopeya nacional, comillas. Pues bien, entre los indios araucanos encontramos todos los elementos primitivos de una gran epopeya histórica. Están dadas todas las circunstancias correspondientes. Un pueblo valiente y dotado de una imaginación poética, empeñado en una guerra a muerte, produce héroes como Calbucura, en los cuales se concentran todas las hazañas de incontables guerreras. Cierre de comillas. El doctor Lenzo tuvo también textos de cantos entregados por Segundo Jara. De ellos consideró uno muy poético, La queja de la mujer. Se trata del lamento de una mapuche casada que fue robada en Huinfalí y llevada a otro lugar. Fue tan el otro siendo casada esa mujer, y se la llevó un hombre, fue Tacamapú, a muy lejana tierra. Huinfalmeu, fue llevada a Huinfalí. Pulu, el Caturgay, en la llegada cantó, Veimeu, Veipirqui, ni el Catún. Así dijo su canto. Capan Fuchacamapu, vengo de tierra lejana. Calfe Mapu, azul, azul está la tierra. Rupan re mameu, pasé acá llorando. Re que lleno meu, siempre con lágrimas. Con pan, porque te vichidomo. Vengo, dijo esa mujer, fui chacamapu de mi tierra lejana, el cunun, como que bueno y a mí. Dejé a mi buen amigo, ¿no? Desde luego que un mapuche, ¿no es cierto?, la entregaría de una manera bastante diferente de cómo lo hago yo. Hay un número importante de poetas mapuches de ambos géneros, de tiempos recientes, por ejemplo, Pedro Alonso, David Añiñir, Lorenzo Ayllapán, Jacqueline Caihuán, Elicura Chihuailaf, Bernardo Colipán, Jaime Luis Huenún, Graciela Huinau, Paulo Huinau, Leonel Leilá, Ricardo Loncón, Maribel Moro y otras. Sus poemas han aparecido en libros y revistas y han sido incluidos en antologías de poesía mapuche y chilena y tratados en cursos universitarios. Algunos han obtenido reconocimientos importantes. Por ejemplo, Elicura Chihuailaf recibió el Premio Nacional de Literatura en el año 2020. La psicología étnica de los mapuches,
otro tema que le interesó al doctor Lenz. Él se interesó mucho en el tema de la psicología y la lógica y su relación con el lenguaje. Al respecto, influyeron en él von der Gabelens, Wilhelm Wundt y probablemente el antropólogo norteamericano Franz Boas. Pensaba que para conocer la psicología del lenguaje humano era indispensable conocer lenguas no indoeuropeas. Estas representan un solo modo de pensar, con variantes solo en detalles. El conocimiento de otras lenguas demuestra que no existe una manera absoluta de pensar, sino que cada lengua posee un modo particular de unir las ideas. Nadie logra hablar una lengua extraña si no piensa en ella. Este tema lo abordó después Benjamin Lee Whorf, ¿no?, que ha llegado a ser conocido por lo mismo. Es importante, pues, para conocer la psicología general y la lógica, estudiar la sintaxis de lenguas pertenecientes a grupos diferentes, indoeuropeos, semitas, uralo-altaico, etc. Fue lo que hizo von der Gabelens, su maestro. Ejemplo, comillas, cuando, por ejemplo, las lenguas indígenas son, de acuerdo al diccionario, pobres en conceptos generales, abstractos, no radica esto necesariamente en la estructura lingüística, sino en la falta de oportunidad y necesidad de hacer abstracciones. El mapuche posee estas formaciones de las cuales se alegraban mucho los misioneros de la fe cristiana. Se emplean poco. El conocimiento del mapuche es primordial para revelar los pensamientos, la estructura psíquica de los usuarios. Efectivamente, en mapuche se pueden verbalizar y expresar con sustantivos también aspectos abstractos. Por ejemplo, kumeñen, bondad, o kumepeuqueñen, literalmente tener buen corazón. Kishu neuen, rapidez. Fuchalefun, rakiduam, pensamiento, ¿no? Katretufengen, huechengen, juventud. Generalmente se forman agregándole ñen, ¿no? Akme, bueno, comen la bondad, lo que es bueno. El doctor Lenz no solo se interesó por la lengua mapuche desde un punto de vista estrictamente lingüístico, sino también por los aspectos etnológicos. Lamentó la falta de preocupación y de interés mostrados tradicionalmente por esos aspectos en Chile. Y cuando alguna vez ocurrió, los prejuicios con que fueron tratados, de ello fueron responsables los cronistas y los misioneros. Por ejemplo, los primeros afirmaron que no tenían divinidades. Sin embargo, los textos recopilados por él demostraban lo contrario. Si bien es cierto que no llegaron a tener un culto organizado con templos, sí ha existido uno en algunos lugares, por ejemplo, en lugares cordilleranos en los cuales los viajeros solían dejar ofrendas, ¿no es cierto? Si se trata del actual Nechen, el que dirige, el que gobierna a la gente, o Chao Dios, han dicho por influencia cristiana, ¿no? Es el Dios cristiano indianizado, comillas, por cuya doctrina los araucanos no han mostrado mucha comprensión. Efectivamente, todavía se conservan, ¿no es cierto?, las creencias religiosas tradicionales en la llamada Araucanía. En algunos lugares más, en otros menos. Faltaba también estudiar las ceremonias sociales, como aquellas que tenían lugar cuando nacía un niño, al ponerle nombre, al entrar en la edad adulta, como también las ceremonias funerarias. Comillas, pero también esperan las indagaciones del etnólogo los procedimientos primitivos que han sobrevivido hasta hoy en sus industrias y artes, la construcción de la casa, la confección de tejido, la platería, la alfarería y muchas otras cosas deben estudiarse antes de que los últimos vestigios del arte araucano sean barridos por los progresos que la industria europea hace entre ellos.
A todo eso algo contribuye el estudio de la literatura, y datos muy valiosos se obtendrán, afirmó, cuando indios inteligentes hacen las descripciones exactas de todas esas cosas en su propio idioma, como Calvún ha descrito la trilla con los pies, la veneración de la piedra santa de Retricura y otras cosas, cierre de comillas. Había pues un amplio campo por explorar, y los miembros indígenas podían contribuir aportando con valiosos datos en su propio idioma. El doctor Rodolfo Lenz fue una persona dedicada en cuerpo y alma a la investigación y a la enseñanza, y dejó publicaciones importantes. Hasta donde se sabe, no tuvo ningún cargo importante en la Universidad de Chile, ni perteneció a ningún partido político. Sin embargo, transcurridos ya 80 años desde que falleció en septiembre de 1938, su nombre y su obra siguen vigentes y constituyen un estímulo para quienes se interesen por el tema de las lenguas y culturas originarias de nuestro país. Yo, modestamente, me considero su discípulo. Taltenmay. Muchísimas gracias. Estamos bastante...